Pues muchas gracias primeramente por el privilegio de poder dar el mensaje con vosotros en esta mañana. Es un placer para mí y pues os quiero dar las gracias por la invitación. Y antes de empezar, pues vamos a orar y a encomendar este tiempo al Señor. Pues Señor, te damos muchísimas gracias por el día que nos has dado hoy. Gracias, Señor, por traernos a cada uno de nosotros con bien hasta aquí. Gracias por los himnos que hemos podido estar cantando. Señor, te damos gracias por la música que tú has creado. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tú nos has dado. Ahora te pido, Señor, por este mensaje para que tú me guíes, tú me uses, tú me ayudes, Señor, y seas tú, Señor, hablando a través de mí. Ayúdame, Señor, cada una de las palabras que salgan de mi boca, Señor. Pues me pongo en tus manos y te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que van a escuchar este mensaje, para que tú también obres en ellos y en sus corazones. Gracias por todo y encomendamos este tiempo a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pues me gustaría hablar acerca de un tema que es bastante habitual, muchas veces seguro que habréis, se ha predicado acerca de ello, pero creo que es un tema muy importante, ¿no? Para la vida del creyente y importante para ir recordando y no olvidar. Y es acerca de la voluntad de Dios. Me gustaría empezar leyendo un versículo en 1 de Juan 2:17. 1 de Juan 2:17. Nos dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo creyente sabe y todos sabemos, ¿no?, que tenemos que seguir la voluntad de Dios, ¿no? Y todos, en cierto modo, queremos seguir la voluntad de Dios. Decimos, yo estoy dispuesto, ¿no? Yo quiero hacer lo que Dios tenga para mi vida, yo quiero cumplir su propósito, ¿no? Yo quiero seguir su voluntad, ¿no? Y leemos este versículo y decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios. No, pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿No? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué es lo que Dios quiere para mí? ¿No? Ya sea a la hora de buscar un trabajo, a la hora de elegir el sitio donde vamos a vivir o la iglesia a la que vamos a asistir, en qué modo vamos a servir al Señor, cómo invertimos nuestro dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Y seguro que muchos de nosotros nos habremos preguntado, ¿por qué es tan difícil saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿No? ¿Por qué Dios no me muestra de una forma clara y inequívoca con qué es lo que quiere que haga, ¿no?, en mi vida? ¿No? Seguramente que muchas veces ha habido momentos de nuestra vida que nos hemos hecho estas preguntas. Pero ¿te has preguntado que a lo mejor la voluntad de Dios no es que tú sepas todas estas cosas? A lo mejor la voluntad de Dios no es que tú sepas qué va a ser de ti dentro de 10 años. Nosotros, ¿no?, o el pensamiento del hombre es que queremos saber qué es lo que Dios quiere, queremos saber la voluntad de Dios. Ya, de aquí a 20 años, ¿no?, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero Dios nos dice, vive por fe, y entonces verás cuál es mi voluntad. Muchas veces nosotros necesitamos ver o necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para entonces hacer, para entonces creer, pero Dios nos dice que hagamos lo contrario, que creamos en Él, que confiemos en Él, y entonces veremos, ¿no?, cuál es su voluntad, que Él nos va a dar los pasos y el camino adecuado a seguir en nuestras vidas. Vemos en Hebreos capítulo 10, versículos del 36 al 38.
Aquí el autor de esta epístola nos exhorta a vivir por fe, nos exhorta a no confiar en nuestros caminos, sino a vivir una vida de fe. Leemos desde el 36, capítulo 10, versículo 36. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos que ser pacientes. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Nos está hablando aquí acerca de la voluntad de Dios y nos dice que tenemos que tener paciencia. No tenemos que querer decir, es que quiero saber, porque si no, no podré hacer la voluntad de Dios. Y quiero, dice, vive por fe. Tenemos un ejemplo muy claro que seguro que todos conocemos, pero igualmente vamos a leerlo en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, que es el llamamiento de Abraham, cuando Dios llama a Abraham. Génesis 12, 1 y 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bien, podemos decir, o podemos, sí, quejarnos incluso y decir, ¿ves? El Señor le dijo a Abraham lo que tenía que hacer. A él se lo dijo claro, como yo quiero que el Señor me diga las cosas claras. Pues se lo dijo claro y Abraham pues siguió su voluntad. Pero si nos fijamos más detenidamente, lo que le está pidiendo a Dios, o sea, Dios a Abraham, es un paso de fe tremendo, ¿no? Abraham tenía su familia, tenía su trabajo, pues, su ganadería, tendría sus amigos, sus amistades, bueno, toda su vida. Y Dios le dice, vete a la tierra que te mostraré, ¿no? Abraham podría haber dicho, no señor, pero cuando tú me digas dónde tengo que ir, entonces yo saldré. Señor, cuando tú me digas qué es lo que tengo que hacer con mi vida, entonces empezaré a servirte, empezaré a seguirte. ¿No? Es un poco lo que muchas veces podemos caer en el error, ¿no? Sin embargo, Abraham salió de la tierra sin saber a dónde iba, por fe, y entonces cuando hubo tomado esa decisión de fe, entonces el Señor no lo dejó y le fue mostrando a dónde tenía que ir. Y del mismo modo que el Señor llamó a Abraham a vivir por fe, el Señor nos llama a cada uno de nosotros a vivir por fe. Porque por fe andamos, no por vista. Lo tenemos en 2 Corintios 5, 7. Y el Señor nos llama, igual que a Abraham, a vivir por fe. Entonces, ¿nos muestra Dios cuál es su voluntad o no nos muestra cuál es su voluntad? Vamos a Efesios 5:17. Efesios capítulo 5, versículo 17. Nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí Pablo nos está exhortando a ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bien, pero no estamos llamados a vivir por fe, no estamos llamados digamos, a hacer estos pasos de fe. Ahora nos dice que tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bien, hay dos grupos, ¿no?, que seguro que bien conocéis cuando hablamos de la voluntad de Dios, que a veces pueden causar un poco de lío, porque la palabra realmente es la misma, pero vemos que en unas veces se utiliza de una forma cuando vemos la voluntad general de Dios, lo que tenemos en su palabra, lo que Dios nos ha dejado escrito, y luego la voluntad específica de Dios para cada uno de nosotros, para cada una
de nuestras vidas, que es lo que Dios tiene preparado para nosotros. El problema muchas veces es que cuando decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Automáticamente, o por lo menos a mí muchas veces me pasa, es que estamos pensando en la voluntad específica, ¿no? Y nos afanamos en qué quiere Dios para mí, en qué quiere Dios que haga con esto, o en qué trabajo quiere Dios que tenga, o dónde tengo que ir, o incluso en cosas espirituales, pero cómo debo de servir en la iglesia, y nos afanamos en ver cuál es la voluntad específica de Dios para nuestras vidas, cuando a lo mejor nos tendríamos que preocupar primeramente en cuál es la voluntad general de Dios, ¿no? Estaba diciendo, ¿no?, que si nos hemos preguntado ¿por qué Dios no me muestra de una forma clara, gracias, Casimiro, de una forma clara e inequívoca lo que Dios tiene para mí, ¿no? Nos preguntamos esto y el Señor, seguro que cuando preguntamos esto, nos está pensando, ¿no? Nos está diciendo, pero si te lo he dejado escrito en tu palabra, ¿no? Y muchas veces, pues, no la leemos, o la leemos, pero no hacemos mucho caso. El Señor nos ha dejado la voluntad, su voluntad escrita en su palabra. Un versículo muy conocido en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este podría ser, ¿no?, la voluntad general de Dios para cada uno de nosotros, ¿no?, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Esto podría ser la voluntad específica de Dios para cada uno de nosotros. Pero muchas veces, sin pensarlo, cambiamos el orden de este versículo, ¿no? Y decimos, Señor, dame esto, o muéstrame esto en mi vida, o ayúdame esto, y entonces así podré hacer tu voluntad, entonces así podré buscar tu reino y hacer lo que tú quieras en mi vida, ¿no? Muchas veces como que intercambiamos. El Señor nos dice, no, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ya vendrá, ¿no? Le está diciendo también aquí que vivamos por fe, que no nos afanemos, ¿no?, por las cosas de este mundo. Así que vemos, ¿no?, que hay una voluntad específica y que hay una voluntad general. Dios hará en nosotros el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Lo hará sin falta, si nosotros hacemos su voluntad que tenemos en su palabra. No nos tenemos que estar afanándonos y preocupándonos. Más bien, tenemos que preocuparnos en si estamos siguiendo su voluntad, que nos ha dejado escrita. No, porque de este sí que no tendremos excusa de no cumplirla, porque la tenemos escrita, nos la ha dejado escrita en su palabra. Pero muchas veces queremos saber cuál es el plan de Dios en nuestra vida para hacer así su voluntad. Pero Dios nos dice, haz mi voluntad, yo te mostraré cuál es el plan que tengo para ti. No queremos que Dios nos muestre a dónde tenemos que ir para así salir de la tierra. Pero Dios nos dice, sal de la tierra y yo te mostraré a dónde tienes que ir. Que nuestra preocupación sea cumplir la voluntad general de Dios, lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra. Y no estoy diciendo que sea malo el preocuparnos qué tenemos que hacer o en qué tenemos que servir a Dios específicamente, o etcétera, etcétera, con quién nos vamos a casar, o en a qué iglesia tengo que ir, o si el Señor me ha llamado. No digo que sea malo preocuparse en estas cosas, pero si antes no nos estamos preocupando en cumplir la voluntad que Dios nos ha dejado escrita, no nos afanemos en saber cuál es el plan que Dios tiene para nosotros, porque irá viniendo, el Señor nos lo irá mostrando, ¿no?, a medida que leamos su palabra y tengamos comunión con Él. Bien, en Juan 7:17, acompañadme.
Vamos a leer desde un poquito antes. Es que la pregunta ahora es, ¿estás dispuesto o estoy yo dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos? Juan, capítulo 7, vamos a leer para entrar un poco en contexto, a partir del versículo 10. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Bien, aquí había una discusión, ¿no? Unos decían que el Señor Jesús decía la verdad, que era bueno, otros decían que nos engaña, ¿no? O algunos decían ni que es bueno ni que nos engaña, pero se preguntaban, y si sabe y si dice la verdad, ¿cómo sabe tanto si él no es de letras, ¿no? Si nunca ha estudiado, ¿no? Lo dejaban como en duda. Y el Señor Jesús podría haber entrado en discusión con ellos y argumentar el motivo por el cual Él decía la verdad y Él era la verdad. Sin embargo, lo deja un poco al aire y les cambia un poco la pregunta. Y les dice en cierto modo, ¿vosotros queréis hacer la voluntad de Dios? No, nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces, no mostró tanto interés en aquella discusión, en que sí, que si no. Les dijo, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios o no? Muchas veces nos puede pasar lo mismo, podemos caer en el error de decir o de afanarnos en qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios quiere y qué tengo que hacer y no puedo servir al Señor porque no sé en lo que tengo que hacer y estoy parado y el Señor aquí hizo esta pregunta. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Porque tenemos que empezar por allí. ¿Estoy dispuesto a hacer lo que el Señor me pide? Porque el Señor nos pide, toma tu cruz cada día y sígame. Nos pide, niégate a ti mismo. ¿No estamos dispuestos realmente a hacer su voluntad? No nos hace falta saber el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros para hacer su voluntad. No debemos de esperar. Yo no sé la situación de cada uno de vosotros porque nos conocemos poco realmente, ¿no? Pero a lo mejor tú estás dudando de qué es lo que el Señor tiene para ti. Pero esto no te excusa para poder hacer su voluntad que tenemos escrita en su palabra. ¿No? Espero que el Señor nos dé en esta mañana, ¿no?, el aliento para empezar desde hoy a hacer su voluntad o seguir haciéndola, ¿no?, y sin desmayar. Así que vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios en la Biblia, en la palabra, aquella que Él nos ha dejado escrita. Y obviamente podremos ver muy poco porque la voluntad de Dios se encuentra en todas las escrituras. No, pero vamos a ver un poquito acerca de esta voluntad de Dios que nos ha dejado escrita. Primeramente, vemos una voluntad de Dios acerca del inconverso, acerca de aquel que no ha creído en el Señor. Voy a leer 3 versículos, no hace falta que los busquéis. Uno es en Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
El que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que entremos, ¿no? Es que los que no han creído crean y puedan entrar al reino de los cielos. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. O en primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si tú aún no has aceptado al Señor Jesús, esta es la voluntad que Dios tiene para ti hoy. Dios tiene una voluntad para cada uno de los hombres, incluso para aquellos que no han creído en Él, que se arrepientan, que crean en Él, ¿no? Este es el principio, ¿no? Para empezar a cumplir la voluntad de Dios. Bien, si ya hemos creído en Él, se abre un enorme abanico, ¿no? de mandamientos, de posibilidades, de consejos para poder seguir la voluntad de Dios. Y hay 3 versículos muy conocidos en cuanto a esto. Seguramente ya los conoceréis, pero son 3 versículos que no nos dejan sin excusa, ¿no? Nos dejan sin poder decir, es que yo no sabía cuál era la voluntad de Dios. Y una es, por ejemplo, muy conocido en Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. Y aún una más, en Primera de Pedro 2:15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que a partir de estos 3 versículos vamos a ir viendo un poquito la voluntad de Dios para nosotros. En el primer versículo vemos la voluntad de Dios para nosotros, pero en relación a nosotros mismos, ¿no? Nuestra santificación. En el segundo versículo vemos la voluntad de Dios para nosotros hacia Él, hacia Dios, que es el dar gracias en todo. Y en tercer lugar, la voluntad que Dios tiene para nosotros hacia los demás, que es que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que vamos a empezar por el 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios en relación a nosotros, que es nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. Y lo volveré a leer. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bien, seguro que habéis estudiado y habéis escuchado acerca del principio de la santidad, ¿no? Que es la separación, no ni más ni menos que la separación. Apartado de lo común, apartado de lo impío, apartado del pecado, apartado del mal. Y todos sabemos, ¿no? Que algo santo, alguien santo es aquel que está apartado de lo impío, apartado del pecado, apartado de lo malo. Pero me gustaría hacer énfasis en que la separación es estar apartado de lo común también. No solamente de lo malo, sino de lo común. ¿Qué significa la palabra común? Bueno, lo he buscado en el diccionario. Dice ordinario, vulgar, que carece de cualquier peculiaridad especial. Y la segunda definición dice corriente, frecuente, admitido como normal por la mayoría. ¿Tenemos una vida admitida admitida como normal por la mayoría? ¿Tenemos una vida frecuente o corriente? Pues la vida del creyente no debería de ser una vida normal para la mayoría, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde predomina el inconverso, donde predominan las tinieblas, donde Dios no está siendo el protagonista, entendedme,
en la sociedad, ¿no? No le están buscando. Y en un mundo que está alejado de Dios, en un mundo que no busca a Dios, lo común no tendrá que ver con Dios, ¿no? Y si estamos viviendo una vida común para este mundo, entonces quizá no estamos teniendo una vida que esté teniendo tanto que ver con Dios como debería. Cuanto más empapados estemos de lo común, y repito, no digo de lo malo, cuanto más empapados estemos de lo común, menos lo estaremos de Dios, porque lo común en este mundo no tiene que ver con Dios. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Bien, todo nos es lícito. Por ejemplo, he querido poner este ejemplo a partir de este versículo. Por ejemplo, ¿me es lícito jugar a fútbol? Sí. ¿Me es lícito ver ayer la final del Barça contra el Athletic de Bilbao? Sí. ¿Me es lícito ver el fútbol o jugar a fútbol? Pero la segunda parte del versículo dice, ¿me conviene? Y yo quiero decir, ¿me es lícito ver fútbol? Sí. ¿Me conviene gastar todo mi tiempo en el fútbol? ¿Me conviene ser un forofo del Barça y ir a las manifestaciones, ir aquí y allí y ver los partidos del 1963? ¿Me conviene? ¿Me es lícito mirar películas? Siempre que estén bien, ¿no? Pues sí, diré, me es lícito. Ahora, ¿me conviene mirar una o dos películas cada día? Pues estas son preguntas, ¿no?, que nos tenemos que hacer. ¿Me es lícito ver Netflix? Y repito, ¿no?, series que estén bien. ¿Me es lícito? Pero ¿me conviene engancharme cada tarde X horas a Netflix como creyente? Y aquí es donde nosotros, ¿no?, tenemos que ver que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y el Señor quiere que tengamos una vida de santidad, que estemos apartados de lo común. ¿Nos conviene estar empapados entonces de lo común? Una vez escuché una frase que me gustó mucho y decía que lo bueno es enemigo de lo mejor. Nos decimos, no, pero esto es bueno. Sí, pero por hacer eso bueno, no estás haciendo eso que es mejor para ti, ¿no? Y no quiero decir que no podamos ver una película, no quiero decir que no podamos mirar un partido del Barça, porque necesitamos también recreo para luego poder seguir, ¿no? Y para poder, pues, alentarnos también, necesitamos eso. Pero ¿nos conviene gastar tanto tiempo en aquellas cosas que a lo mejor son comunes o no tienen que ver con Dios? Porque nuestra vida debe de ser diferente. Nuestra vida no debe de ser como la del mundo. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es que nos apartemos, que nos separemos. Y vemos, referente a la santificación, dos aspectos bastante diferenciados, y uno es que hemos sido hechos santos, ¿no? Nuestra posición es que hemos sido hechos santos. Y vamos a ir buscando Colosenses 1, del 21 al 22. Colosenses 1, del 21 al 22. En nuestra santificación como posición, también tuvo que haber una separación. Pues el principio de santidad es la separación. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él.
tenía que haber una separación para que nosotros pudiéramos ser declarados santos delante de Dios. ¿Y cuál es esa separación? Lo vemos aquí. Dice, por medio de la muerte. El Señor Jesucristo tuvo que efectuar esa separación en la muerte, ¿no? La muerte en la Biblia vemos que es sinónimo, ¿no?, de separación. El Señor Jesús tuvo que sufrir esa separación del Padre para poder separarnos a nosotros de nuestros pecados. Y vemos que para haber sido hechos santos posicionalmente, tuvo que haber lugar, ¿no?, una separación. Y esa estuvo en la muerte del Señor Jesús. Bien, somos hechos santos, somos declarados santos. Debemos de vivir como santos. Es el resultado, ¿no? El razonamiento humano en este punto también es al revés, ¿no? Pensamos, o la sociedad piensa, vive como un santo o vive santamente y entonces el Señor te declarará santo, ¿no? La Iglesia Católica es lo que ellos piensan, debemos de vivir en santidad y entonces seremos declarados santos. Y es un poco el razonamiento humano, ¿no?, que te atribuyes a ti los méritos, pero el Señor nos dice, te he declarado ya santo. Vive en santidad, vive como conviene a un santo. Si me acompañáis en Efesios 5:3. Efesios capítulo 5, versículo 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No les está diciendo que ni aun se nombre para que podáis ser santos. No, les está diciendo, sois santos. Entonces, no habléis de estas cosas, ¿no? O un poco más adelante, el 8, el 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya somos luz. Andemos como hijos de luz. Ya somos santos. Andemos como a santos. Y vemos en la palabra de Dios su voluntad, que es nuestra santificación. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos vivir en santidad? Si el principio de santidad es la separación, la respuesta a esta pregunta es renunciando, separándonos, renunciando. Y la primera es, voy a leer varios versículos, no hace falta que los busquéis. Luego, si me queréis pedir las notas, los versículos, os los paso. A mí me gusta siempre poner un montón de versículos, lo que a veces se me va el tiempo, así que voy a leerlos. Dice, la primera es renunciando al mundo, la primera renuncia que vemos. Y es en 1 Juan 2, del 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Renunciando al mundo, renunciando a lo común. La segunda renuncia es a nuestros deseos. En Tito 2:12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando a nosotros mismos. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿No? Este debe ser nuestro andar, ¿no? Estas renuncias, ¿no?, son las que nos ayudan a vivir en santidad. El renunciar, el separarnos, el apartarnos de aquello que es ordinario. Pues la voluntad de Dios es
vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hemos visto aquí a grandes rasgos, ¿no? Esta primera voluntad de Dios acerca de hacia nosotros mismos, que es nuestra santificación. En segundo punto vemos la voluntad de Dios hacia nosotros, pero en relación hacia Él, en relación hacia Dios. Y está en 1 Tesalonicenses 5:18, que dice, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entendemos que, aunque aquí en este versículo no lo menciona directamente, pero que está hablando de que demos gracias a Dios en todo. El versículo anterior dice orad sin cesar. Está hablando de la oración. Estad siempre gozosos, dice antes. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Por el contexto entendemos y vemos claramente que debemos dar gracias a Dios en todo. Esta es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Vemos que Dios hace mucho énfasis acerca de la gratitud, acerca de el dar gracias. Volveré a leeré otros 3 versículos que tengo aquí anotados. Y esta predicación la he sacado a partir de una serie de 4 mensajes que hice. Pues está todo un poco resumido. Si luego queréis que os pase las notas con muchos más versículos, pues os lo puedo pasar. Vamos a leer estos 3 versículos. El primero está en Levítico 22:29, que dice, y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptado. Vemos como el Señor desde el primer momento a su pueblo les estableció un sacrificio de acción de gracias, ¿no? Imaginemos lo importante que es para el Señor el dar gracias, ¿no? Cuando damos la ofrenda, también es un sacrificio de acción de gracias, ¿no? Es el reconocer lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Y damos gracias a Dios por todo lo que nos provee. Vemos también en Colosenses 3:15 que dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y hay muchísimos más versículos que nos hablan acerca de dar gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo. Y yo he sacado aquí 6 puntos de lo que comporta el dar gracias a Dios, porque lo podemos mirar muy por encima y decir, bueno, sí, dar gracias a Dios, y no darnos cuenta de la importancia que tiene el darle las gracias por todo, el darle las gracias en todo. El primer punto es que nos hará vivir con gozo, ¿no? 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. De hecho, lo dice un poquito antes de decir el dar gracias a Dios en todo. ¿No? Nos dice, estad siempre gozosos. Cuando vivimos en gratitud a Dios, eso nos hará buscar lo positivo de las cosas, ¿no? Que si se nos estropea el coche y se nos pincha la rueda en el peor momento, el poder decir, gracias Señor porque tengo coche, ¿no? No lo sé, que si de repente tengo una gotera encima de mi cama que me está dando, poder decir, gracias Señor, porque estoy aquí en mi cama, gracias Señor por la lluvia que tú nos das, ¿no? El poder ver el lado positivo de las cosas. Así que el dar gracias en todo nos hará vivir con gozo, nos hará vivir conformados, ¿no? En segundo lugar, nos hará vivir con fe. El dar gracias en todo nos hará vivir con fe. Porque el dar gracias en todo no es solamente decir, si me ha reventado la rueda del coche, gracias porque tengo coche. Pero qué rollo que se me ha reventado la rueda y que ahora no sé qué. No, el dar gracias en todo es incluso, gracias Señor por esto que me ha pasado. Gracias Señor por esta tribulación que has permitido en mi vida.
No solamente es buscar el lado positivo de las cosas que nos pasan, es incluso dar gracias a Dios por aquellas cosas malas que nos están pasando o que aparentemente son malas, ¿no? Porque si damos gracias a Dios es porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y aunque no lo veamos ahora, otra vez el Señor nos llama a vivir con fe. Porque es imposible dar gracias a Dios por aquellas cosas malas que nos están pasando sin fe, sin ver más allá. Así que el dar gracias en todo es vivir con fe. Otro punto es que el dar gracias en todo es vivir en santidad también. Y esta mañana el hermano Javi ha leído en Colosenses 3, 17. Volveremos a leerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué? Dar gracias en todo es vivir en santidad. Aquí tenemos la respuesta. Nos está diciendo que todo lo que hagamos y decimos, de todo eso tenemos que dar gracias a Dios. Así que, si estoy haciendo algo en mi vida, de lo cual yo no puedo darle gracias a Él, entonces no estoy en ese aspecto o en ese área de mi vida, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es dar gracias en todo. Si en ese aspecto de mi vida yo no puedo dar gracias a Dios por esto que estoy haciendo, por esta película que estoy mirando, por etcétera, ya cada uno, ¿no? Le puede poner ahí algo más personal. Si yo no puedo dar gracias a Dios por eso, no estoy haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que dé gracias en todo. Obviamente, no significa que tenemos que dar gracias entonces por esto que estamos haciendo mal. Tenemos que dejar de hacerlo, vivir en santidad, para poder dar gracias a Dios en todo. Es la idea que aquí tenemos cuando nos dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Puedo dar gracias a Dios por aquello que estoy haciendo? ¿Puedo dar gracias a Dios por cómo estoy invirtiendo mi dinero? ¿Puedo dar gracias a Dios por mi trabajo? Etcétera, etcétera. Puedo dar gracias a Dios con el servicio que estoy haciendo para Él. Así que dar gracias en todo también es vivir en santidad. El cuarto punto, dar gracias en todo es reconocer a Dios. O cuando tú estás dando gracias a alguien, estás reconociéndole, ¿no? Reconociendo un buen trabajo, reconociendo una buena voluntad, reconociendo, pues, cuando alguien te ha hecho algo bueno a ti, estás reconociendo su esfuerzo al darle las gracias, ¿no? Entonces, cuando damos gracias a Dios, le estamos reconociendo. En quinto punto, y muy, muy relacionado, casi podría en el punto con el de reconocer a Dios, es que cuando damos gracias en todo, glorificamos a Dios. Estamos dando la gloria a Dios, porque le estamos proclamando justo y soberano. Estamos proclamando el Señor omnipotente, ¿no? Cuando damos gracias a Dios por aquellas cosas malas que nos pasan, estamos diciéndole, Señor, tú tienes el control de todo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Y le damos la gloria a Él. Así que como conclusión y sexto punto, podríamos decir que dar gracias en todo es amar a Dios. Dar gracias en todo es amarle sobre todas las cosas. Es amar al Señor más que a nada. Vemos cómo el dar gracias a Dios está relacionado plenamente con Él, ¿no? Hacia Él. Y el tercer punto es el dar gracias, es la voluntad de Dios en relación a los demás. No es lo que Dios quiere que sea nuestra actitud hacia el prójimo.
¿no? Hacia los hermanos, hacia el inconverso, hacia los demás. En 1 de Pedro 2:15, acompañadme a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y aquí tenemos el tercer versículo de la Biblia que nos deja sin excusas. Que nos dice claramente, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Quiénes son los hombres insensatos? Aquí específicamente nos está hablando de aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no están siguiendo la voluntad de Dios, ¿no? Aquellos que le desprecian, aquellos que incluso se burlan de Dios o que le ignoran. Estos son los hombres insensatos que vemos en la Biblia. Y dice que les tenemos que hacer callar su ignorancia. Bien, aquí podemos interpretar dos cosas, ¿no? La primera cosa es callar al ignorante, lo que sería. Hacer callar a alguien con argumentos que se quede sin palabras, ¿no? Que no sepa qué decir. ¿No? Esto puede ser una interpretación, sin embargo, yo me decanto más por la segunda, que es que podría referirse a que la ignorancia calla cuando entra en juego el conocimiento. Cuando hay conocimiento, la ignorancia desaparece. Y aquí nos está diciendo que hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. A lo mejor lo que nos está diciendo es que les llevemos al conocimiento. Que les mostremos a Dios por medio de nuestras obras. Haciendo el bien, que hagamos callar su ignorancia. Que les mostremos a Dios, que entre en sus vidas el conocimiento de la verdad para que su ignorancia caiga. Ya sea para que no tengan excusa, ya sea para que lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero el Señor aquí nos está llamando a que, haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que haciendo el bien, los hombres insensatos conozcan la verdad, conozcan a Dios, tengan conocimiento. Así que vamos a ver un poquito acerca de este hacer el bien. Y fijaros un punto interesante, y es que aquí nos dice que hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. No nos está diciendo que hagamos callar al ignorante, sino su ignorancia. Nuestro orgullo muchas veces quiere callar al ignorante, quiere dejarlo sin palabras, pero el Señor nos dice, calla su ignorancia, ¿no? Muéstrale el conocimiento, muéstrale la verdad. ¿Cómo? Haciendo el bien. Esa es la voluntad de Dios. El primer punto es mediante buenas obras. Primera de Pedro, donde ya estamos, capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que con nuestra manera de vivir entre esta sociedad, entre los gentiles, pero aquí se está refiriendo, ¿no?, a los inconversos, al mundo, manteniendo esta buena manera de vivir por medio de las buenas obras, dicen los que murmuran, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, que no tengan excusa, ¿no?, que puedan glorificar a Dios por medio de nuestras buenas obras. Y es que nuestra vida, ¿no?, lo que hacemos, repercute mucho en la vida de los inconversos, ¿no? Y podemos llegar
aunque no veamos el fruto directo nosotros, ¿no? Pero nuestra buena actitud puede hacer cambiar el chip a otras personas, incluso sin saberlo nosotros. Así que mediante buenas obras debemos de hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. El segundo punto es sometiéndonos a las autoridades. En Romanos 13. Romanos 13, versículos 1 y 2. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El Señor nos llama a obedecer a las autoridades. El Señor nos llama a obedecer a aquellos que tenemos por gobernantes. Y a veces es difícil, a veces es complicado, porque muchas veces, y lo estamos viendo, ¿no?, en estos días con todo lo de la pandemia, que nos mandan cosas que no tienen sentido. Y decimos, yo no voy a hacerlo porque es que no tiene sentido, es que no tiene ningún sentido esto que me están diciendo. Encima ahora me dicen que sí, ahora me dicen que no. Vale, yo no he sido padre, ¿no? Pero lo que dicen los niños siempre es que yo no obedezco a mis padres porque lo que me dicen no tiene sentido. No tiene sentido que tenga que estar a las 10 en casa, ¿no? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Encima las explicaciones que me dan no me convencen. Así que no estoy haciendo nada malo si les desobedezco, porque no tiene. ¿Verdad que no es un razonamiento lógico? Pues a veces decimos, es que no tiene sentido, y yo me incluyo, no tiene sentido esta norma que nos están poniendo. Así que no lo voy a hacer, no pasa nada. Pues el Señor nos dice que nos sometamos a las autoridades. Hay otros pasajes que exhorta a los siervos, ¿no? Pablo exhorta a los siervos y les dice que incluso obedezcan a aquellos amos que les tratan injustamente. Y en aquellos tiempos, cuando un amo, o sea, si la esclavitud ya era dura, ¿no? Imaginaros si está diciendo, si os tratan injustamente, ¿qué sería eso? ¿No? Seguramente, pues, con vida la justa, trabajando un montón de horas, y Pablo no les dice el mensaje que hay en la sociedad de hoy en día, pues tienes que cambiar el rumbo y tienes que rebelarte y dice, sométete, ¿no? Y el Señor nos dice, sometaos a las autoridades. Porque sometiéndonos a las autoridades, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. El tercer punto es venciendo con el bien el mal. Venciendo con el bien el mal. Romanos 12, un poquito para atrás, Romanos 12, versículos del 17 al 21. Este pasaje precioso y nos habla, ¿no?, acerca de cómo podemos, ¿no?, hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos, venciendo con el bien el mal. Vamos a leerlo. Romanos 12, del 17 al 21. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Qué complicado, ¿no? Qué difícil seguir estas palabras. Pero esta es la voluntad de Dios. ¿No queríamos saber cuál era la voluntad de Dios? El Señor Jesús nos dice, o dijo,
¿Estás dispuesto a hacerlo? Esta es mi voluntad. Que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y si esto comporta, como dice, que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si esto comporta el darle de comer a nuestro enemigo. Si esto comporta que si te piden que les lleves una milla, que les lleves el doble. Si te piden la capa, dale la capa y la túnica. Si te... etcétera, etcétera. Pero con tal de que esos hombres lleguen al conocimiento de Dios. Con tal de no tener una actitud común, ¿no? Como la sociedad de hoy en día, sino que el Señor nos llama a dar un paso más adelante, incluso en esto. Nos dicen, vence con el bien el mal. Así que la voluntad de Dios es que, haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, o venciendo con el bien el mal, hagamos callar su ignorancia. Y en cuarto punto es siguiendo las pisadas de Cristo, siguiendo sus pisadas. Primera de Pedro, volvemos otra vez a Primera de Pedro, capítulo 2 también. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 25. Desde el 21 hasta el 20. Estoy en Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fijaros en los primeros versículos, que dice, dejándonos ejemplo, versículo 21, para que sigáis sus pisadas. ¿Y cuáles son sus pisadas que tenemos que seguir? Dice que sin haber hecho pecado, dice, ni haberse hallado engaño en su boca, dice, cuando le maldecían, cuando le daban mal, no respondía con maldición. Y vemos, ¿no?, que incluso con bendición, que cuando padecían, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, el Señor Jesús, siendo justo, siendo sin pecado, hizo bien y devolvió bien a aquellos y devolvió bendición a aquellos que le estaban maldiciendo. ¿Cuánto más nosotros, que hemos recibido este mismo regalo de Dios, no debemos de darlo a los demás? Y es difícil cuando nos vienen con exigencias o nos vienen con cosas injustas o incluso se burlan de nosotros. Es difícil devolver bien, pero esta es la voluntad de Dios para nosotros. Debemos de orar a Él para que nos ayude a cumplir su voluntad, que no es fácil, pero clara está. No es fácil, pero no podemos decir que no la conocemos. La pregunta es más bien, ¿estoy dispuesto a hacer su voluntad? O volvemos a la pregunta del principio, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No nos centremos tanto en aquello que es secundario. No nos centremos tanto, por decirlo de una forma, en el resultado. ¿No? Muchas veces actuamos como si, no sé si habéis visto, ¿no?, estos platos tan sofisticados con ingredientes súper extraños que no... Y tú ves este plato y dices, yo quiero cocinar este plato, y te ofuscas, ¿no?, en quiero hacer este plato, y solo miras el plato y tal. Y no vas mirando los ingredientes paso a paso. Primero tendrás que conocer estos ingredientes tan raros, ¿no?
No tienes que fijarte en el resultado para poder hacer el procedimiento, ¿no? No te sirve con la foto. Muchas veces a Dios le pedimos la foto, ¿no? De nuestra vida de aquí a 10 años, o le pedimos, pues, qué quiere que hagamos, pero como ya casi como un resultado, ¿no? El Señor nos dice, haz la voluntad que te he dejado escrita en mi palabra, ¿no? Estas son las instrucciones, ¿no? De la receta. No, deja la foto de ese plato y céntrate, ¿no? En el procedimiento. Céntrate en estos versículos, ¿no? Que hemos visto tan profundos acerca de la voluntad de Dios y que realmente hemos podido ver muy poco, porque sí que es verdad que la voluntad de Dios para nosotros abarca estas tres cosas, ¿no? Hacia nosotros mismos, hacia Dios y hacia los demás. Pero no hemos estado hablando, cuando hablamos hacia los demás, de un tema profundo acerca de la evangelización, ¿no? De la voluntad que Dios tiene para nosotros, en que evangelicemos, en que proclamemos su nombre, o en que demos a los demás, en que demos a los pobres. En la palabra de Dios encontramos tantas cosas, ¿no? Acerca de cómo Dios quiere que vivamos. Y muchas veces, pues escuchamos de creyentes que dicen, sí, yo serviría al Señor si pasara esto, o si el Señor me guiara o me dijera, o yo haría la voluntad de Dios si estuviera en mejores circunstancias, pero es que estoy en una enfermedad o no tengo trabajo, y yo haría la voluntad de Dios si tal, si cual. Pero todo lo que hemos estado viendo en su palabra, podemos hacerlo sea cual sea nuestra situación, sea cual sea. Estés como estés, en enfermedad, tú puedes dar gracias a Dios. Aún en enfermedad de muerte puedes dar gracias a Dios por aquello que Él ha hecho contigo. Aún en enfermedad de muerte puedes hacer el bien a los demás. Aún en enfermedad de muerte puedes vivir en santidad, ¿no? Si no, tenemos el ejemplo de Job. Y muchas veces con cosas más pequeñas le ponemos como excusa para no hacer la voluntad de Dios. Pero sea cual sea nuestra situación, podemos vivir en santidad, podemos dar gracias en todo y podemos hacer el bien a los demás. Voy a leer para terminar otra vez los 3 versículos acerca de la voluntad de Dios y vamos a hablar. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Pedro 2:15. Y con estos 3 versículos tanto tenemos que hacer, tanto tenemos por delante, ¿no? Que como he dicho y vuelvo a repetir, no es que no sea importante el querer saber o el pedir a Dios qué es lo que quieres que haga, cómo te tengo que servir o cómo tengo que invertir este dinero, con quién me tengo que casar, que no es que esto no sea bueno y tenemos que ponerlo en oración al Señor, todas estas cosas. Pero debemos de primeramente hacer su voluntad. No sirve estar afligidos en el plan que Dios tiene para nosotros si no estamos siguiendo su voluntad. Si aquello que nos ha dejado escrito en su palabra no lo estamos cumpliendo, ¿por qué queremos pedirle a Dios que nos dé su voluntad en otras cosas? Si no cumplimos aquello que tenemos escrito. ¿No? El Señor Jesús, otra vez más, nos dice, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Porque al final ¿no? Este es el pensamiento, ¿no? O la pregunta principal. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por la palabra que tú nos has dejado escrita. Gracias, Señor, porque no tenemos excusa. Gracias porque
Tú nos has dejado tan clara e inequívocamente explicado, escrito, lo que quieres que sea de nuestras vidas. Y muchas veces, Señor, pues te preguntamos o actuamos como si no nos hubieras dejado guías, como si no nos hubieras dejado estipulado lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a saber que si hacemos tu voluntad, escrita en tu palabra, todo lo demás vendrá, Señor. Todo lo demás, pues tú nos irás guiando, nos irás mostrando. Sabemos, Señor, que si hacemos tu voluntad escrita, administraremos bien nuestro dinero. Sabemos, Señor, que si hacemos tu voluntad escrita, escogeremos bien aquellas decisiones que debamos escoger. Ayúdanos, pues, a vivir en santidad. Ayúdanos a ser agradecidos en todo, Señor. Ayúdanos a hacer el bien a los demás, a vivir haciendo el bien, como tu Hijo Jesucristo vino y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Señor, te damos muchísimas gracias por la palabra que nos has dejado escrita. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces no la atendemos tanto como deberíamos. No le hacemos el caso que deberíamos, no la leemos lo que deberíamos. Pero te damos gracias por este medio, Señor, que tú nos has dado, que es tu palabra. Ayúdanos, pues, a hacer tu voluntad y a seguirla. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.